Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es para mí un placer hacer esto del Día del Reto y hoy nos toca Juan capítulo 12, así quiero que por favor me acompañes a esta lectura y luego vamos a estar compartiendo alguna enseñanza. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que les habían hecho, y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía: ¿qué había sido un trueno? Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue oculto de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mis queridos amigos, quiero compartirles el versículo 6. Dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esto es 7, 8. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mis amigos, muchas veces las personas dicen cosas que parece que son justas. Muchas veces las personas dicen cosas que nosotros vemos correctas, pero el corazón de cada persona y las cosas que hace en secreto, las que tú no puedes ver y yo tampoco, Dios sí las sabe, Dios sí las conoce. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es siempre pedir la dirección y la sabiduría de Dios, y que Él nos pueda mostrar a cada persona tal cual es, porque Dios tiene este poder. Dios conoce todo, Dios lo sabe todo, y Dios sabe cuál es la intención real del corazón de cada ser humano. Fíjese que parecía justo Judas, ¿no? Porque él decía esto, pues podía haberse dado a los pobres, pero él no lo decía porque se preocupaba realmente de los pobres, sino porque él sacaba platita de ahí. Fíjese. Entonces, ahora en el 7 y el 8, Jesús le dice que la deje, porque para la hora de su sepultura ha guardado esto. Y fíjese también que dice que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es decir, que Jesús ya iba a morir, ya iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Mis queridos amigos, más importante que cualquier persona, más importante que la filantropía, más importante que cualquier cosa que hagamos es buscar a Dios. Muchas veces las personas creen y realmente creen que se van a salvar por las obras buenas que hacen. No está mal hacer buenas obras, de hecho tenemos que hacerlas, debemos ayudar al prójimo, debemos ayudar al necesitado, pero antes de todo eso, antes de cualquier cosa, la comunión con Dios es lo más importante, estar con Dios. Y agradezcamos que tenemos actualmente al Espíritu Santo aquí en la tierra y podemos orar a Dios y podemos sentir su presencia si lo buscamos de todo corazón. Pero primero siempre el reino de Dios, primero siempre la comunión con el Padre. Luego las demás cosas están bien, hágala, excelente, pero primero siempre su relación con Dios, su comunión con Dios. Siempre busque al Señor primero. Fíjese lo que dice en el 26, este versículo me gustó muchísimo. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No hay mayor honra que servir a Dios. Y fíjese que el Padre le honrará, dice. Es lo que dijo Dios y lo que dice Dios es tal cual. Dios lo que promete, cumple. Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Qué importante, si ya has recibido a Cristo, si ya asistís a una iglesia, que busques
primeramente, como decíamos anteriormente, la comunión con Dios, pero también el servicio, el servir a Dios, en compartir su palabra, en testificar de Jesucristo, hacer cosas para Dios. Qué importante, porque Dios honra a sus servidores y además a los servidores de Dios van a estar con el Señor. Fíjese, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Los servidores de Dios tienen que ser también, obviamente, personas que tienen mucha comunión con Dios para hacer su voluntad y para no ser guiados por la carne, sino por el Espíritu. Vamos con un versículo más que quería compartir con todos ustedes. Aquí. El 24, van a disculpar la tardanza, que no lo subrayé, lo tenía subrayado en el celular. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aquí Jesús está hablando de que nosotros debemos morir a nuestra carne, a nuestros deseos de la carne. Es decir, nosotros debemos vivir por el Espíritu, y eso vamos a conseguirlo siempre buscando al Señor, pidiendo su sabiduría, su dirección, y aborrecer su vida dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es decir, nosotros debemos morir a las cosas de este mundo, a los placeres y demás cosas, con la ayuda del Señor, teniendo comunión con Él, y al morir nosotros al mundo, al morir a la carne, a los deseos pecaminosos y todo eso, nosotros vamos a dar mucho fruto de la mano del Señor. Ahora, en el 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dios no se quedó en la tumba, mis amigos. Dios resucitó. Dios nos dio vida eterna. Y obviamente Jesús también murió, como se dice, en la carne. Y lo que Dios, su muerte, ha dado salvación a millones de personas. Dios ha dado salvación a todo aquel que lo recibe en su corazón. No piense mucho, entregue su vida al Señor, acepte este regalo de la salvación, porque Jesús murió por ti y por mí, y debemos nosotros morir también a este mundo y vivir para Cristo. Dios te bendiga.